aconteceu. Eu não sei o que aconteceu. Não sei o que aconteceu. Não sei o que aconteceu. Hola, ¿qué tal, comunidad IEFA? Mi nombre es Jefferson Nestroza y me encuentro con la profesora Natalia Díaz. Hola Jeff, ¿cómo estás? Muy bien. Bueno, el día de hoy vamos a hacer una pequeña entrevista para saber más de la historia de nuestra institución y pues para que la profesora también sepa de la historia. Ok. Bueno, profe, ¿qué nos puedes contar de la historia del colegio? ¿Qué nos puedes contar de tu vivencia en tu lugar de trabajo? Pues yo llegué a IEF hace 2 años, entonces pues llegué en pandemia, entonces al llegar en pandemia pues todo fue muy raro porque todo fue como por la mediación tecnológica. Luego cuando ya empezamos Alternancia. con la alternancia educativa, entonces pues ya como que conocí más a los profes, pero no fue, o sea, no fue un comienzo como que yo diga empecé de lleno. Yo siento que empecé de lleno el año pasado. El año pasado que ya pude conocer a toda la comunidad, que pude conocer a los estudiantes, cómo eran las diferentes dinámicas que se daban en el colegio, ya ahí siento que me apropié mucho más. Profe, ¿qué más nos puedes contar de vivencias del trabajo, alguna situación, algo? Vivencias Aparte, de trabajo. el año pasado, este año. El año pasado tuve grados séptimos, entonces con los grados séptimos fue un trabajo complejo. Yo venía, ¿qué puedo decir del colegio? Yo venía como con cierta carga, porque me habían dicho, es que es un colegio pesado, el sector hace que los chicos sean pesados, y no, realmente no sentí eso. Que sí sentí el año pasado una vivencia de trabajo que he podido observar a lo largo de lo que llevo trabajando acá, es que muchos chicos son violentos en su lenguaje, son violentos en sus expresiones, y eso es algo que quisiera cambiar, ¿no? Eso es como mi proyecto en ese sentido. También he visto que desde algunas cuestiones que se dan laboralmente, también pienso que somos violentos en la forma como hablamos, ¿sí? A nivel de profesores, lo he visto. Pienso que nos hace falta mucha comunicación asertiva y eso se ve en algunas reuniones que tenemos. Esas son las experiencias. No quiere decir que sea feo mi tiempo acá, por el contrario, ha sido muy enriquecedor. Me gusta mucho. Pienso que eso que me dijeron del colegio no lo veo y estoy contenta. Qué bueno, profe. Bueno, ¿qué cambios relevantes has experimentado en el colegio desde que comenzaste a trabajar aquí? ¿Cómo has visto ese paso de la virtualidad a lo presencial? ¿Cómo lo viviste? Al principio eso fue como un caos, ¿no? Todos tenían, yo siento que estábamos como muy asustados y nos dejamos llevar mucho por el miedo. Pienso que, o sea, cuando llegó ya la alternancia, esos primeros días fueron muy feos porque uno está acostumbrado a su salón de clases diferente, teníamos como 15 estudiantes y el protocolo del lavado de manos, o sea, no me gustaba la verdad. Siento que una transición que he vivido fue el cambio de rector de Nelson a José Eduardo. Sí se notó un cambio, sí noté que llegan un rector con unas ideas diferentes, entonces sí noté un cambio administrativo. ¿Sí? Ese ha sido un cambio significativo. Y volver a retomar de la pandemia, llegar nuevamente a retomar eso, pero eso fue el año pasado, ya este año pienso que no, que la dinámica siguió común y corriente. Y en cuanto al cambio administrativo, sí se ven desde las posturas y desde cómo se concibe la educación para cada uno, ¿no? Y cómo organiza cada uno su personal docente. Entonces, ese ha sido un cambio significativo. Ok, profe. Bueno, ¿qué hitos importantes has presenciado en la institución, como la incorporación de nuevas materias o la construcción de nuevas instalaciones? También volvemos a aclarar ese paso de la pandemia a lo presencial o alguna otra situación. No, porque pues como yo importantes. llevo 2 años solamente, entonces pues no he visto ese cambio. El cambio fue eso. Digamos que lo que yo he podido ver es el tema de la alternancia educativa con volver a la normalidad académica, pero algún cambio institucionalmente no lo he visto. Por ejemplo, lo que ahora rotamos. Ok, sí. Por ejemplo, sí, ese cambio de la rotación me parece perfecto. Me gusta mucho. Pienso que le da dinamismo a las clases. Quisiera que tuviéramos, o sea, pienso que estamos en un comienzo de eso que queremos, porque el rotar significa que cada profesor tiene su espacio, hay un ambiente de aprendizaje, pero entendiendo el ambiente de aprendizaje no como solamente su salón y yo soy dueño del salón, sino que el ambiente me propicia una forma de aprender a los estudiantes. Entonces, en ese sentido, sí he visto un cambio, lo he trabajado en otros colegios y ha significado mucho y me parece que da la posibilidad que los estudiantes no estén tan quietos y se muevan, porque al contrario de lo que piensan muchos profesores, yo pienso que los chicos se tienen que mover, porque sus periodos de concentración son muy cortos. Entonces, sí deben moverse. Qué bueno. Bueno, ¿sabe usted cuándo se construyeron las principales instalaciones del colegio? No tengo la menor idea. Sabe que gracias a este proyecto muchas personas, me incluyo también, que estaban en las entrevistas, pues vamos a saber
cómo fue el inicio de Fe Alegría, cómo era el lugar antes, cómo fue el plantel. Entonces, pues, Claro. Me parece muy importante porque además yo ya hice este proyecto, lo hice en un colegio en el que trabajaba antes, hicimos la recuperación de la memoria histórica y, por ejemplo, en el colegio anterior nos dimos cuenta que el terreno había sido donado y que entonces cómo pasó a ser del colegio y bueno, todas esas cosas, quién fue la primera promoción y a los estudiantes les gusta mucho conocer eso, de dónde salió, quiénes fueron los primeros. Acá, por ejemplo, he visto mucho que hay muchos papás que son exalumnos. Entonces pienso que tienen muchos insumos para poder recoger esa memoria histórica. Sí, me parece muy interesante. sí, es un proyecto que va a tomar algún tiempito, pero que va a rendir el fruto de que todos Claro. conozcamos. Bueno, profe, ¿hay algún evento especial o tradición que se haya mantenido a lo largo de los años en el colegio? Evento o tradición especial. Bueno, lo que yo llevo aquí, que he visto, cosas que son tradicionales, el parlante. El saludo en la mañana, pienso que es algo que se mantiene, que se vuelve como repetitivo. El saludo en la mañana. Me gustó este colegio que retomo algo que decía ahorita, el tema del timbre. El timbre erradicado con ese sonido así horrible. Me gusta el tema de las melodías. ¿Qué otra cosa que se repita? Pues lo que siempre pasa en los colegios, ¿no? Pisadas de bandera, ese tipo de fiestas que son así, pero en este momento no tengo presente otro. Bueno, profe, te voy a hacer una pregunta abierta como una profesora, una docente, por decirlo así, entre comillas, que llevas 2 añitos. Para ti, la educación actual, la educación como está construida, ¿le falta algo? ¿Es perfecta? ¿Tiene falencias? Coméntanos. Yo pienso que estamos con una educación medieval. Pienso que a Colombia y a nosotros como institución nos hace falta un cambio estructural, porque el cambio no está solamente en que rotemos por los salones, sino que debemos reinventarnos y no reinventarnos en el, ay, sí, vamos a hacer las cosas de determinada forma, sino repensar el currículo. Repensar el currículo requiere identificar qué es lo que necesitamos, qué es lo que necesitan nuestros jóvenes actualmente. Entonces yo sí pienso que hay un cambio que debe darse. Por ejemplo, tantas materias. No estoy de acuerdo con tantas materias. Para mí lo ideal sería trabajar por proyectos que engloben diferentes materias, trabajar desarrollando las habilidades de los estudiantes porque considero que aún hay mucha educación memorística y pues la educación memorística no influye nada. Muchas respuestas que encontramos en ChatGPT, por ejemplo, pienso que la concepción de la educación debe cambiar desde eso, aprender y meter conocimientos, sino a desarrollar habilidades, pensamiento crítico. Entonces sí, efectivamente, creo que nos urge un cambio. Y que suceda pronto. Sí, claro, porque si no, entonces vamos a tener, eso es como un dominó, ¿no? Entonces tenemos chicos aquí y salen y eso va a afectar a determinadas cuestiones sociales, porque nosotros se supone que el fin de nosotros es formar ciudadanos críticos, y formar ciudadanos críticos implica filosofía, una ideología que trasciende de la escuela. Sí, señora. Tenemos que cambiar la educación Sí. para beneficio. ¿Hay algún exalumno que haya dejado una marca significativa en tu vida? ¿En este colegio o en otro? En este colegio. En este colegio, como soy nueva, no tengo exalumnos, tengo estudiantes que sí me dejan huella porque, o sea, yo pienso que recuerdo al rector con el que trabajé en algún colegio y él decía que todos los estudiantes eran diamantes y que nosotros los profesores teníamos que pulir ese diamante. Entonces yo pienso que si partimos de concebir al estudiante como un diamante que tiene muchas cosas, o sea, nada más esa visión, ¿sí? Si desde el lenguaje nosotros decimos que alguien es un diamante, entonces un diamante es porque es algo muy valioso. Entonces si yo concibo a mi estudiante como alguien muy valioso, pues muchos van a dejar huella. Tengo estudiantes de séptimo, porque el año pasado yo era directora de séptimo, que todavía me escriben, que me preguntan cosas, entonces esos serían mis exalumnos. Y ellos, en el pasar de que uno va por ahí por la calle, por el pasillo del colegio, profe, yo quiero que usted sea mi directora, profe, porque me abandonó, porque tal cosa. Entonces ellos serían mis exalumnos. De otros colegios, sí, claro, generalmente siempre le escriben a uno, o por ejemplo, profe, usted me puede recordar cómo se escribe tal cosa, o buscando ese apoyo que pueden encontrar. Qué bueno, profe. ¿Qué tecnologías se han incorporado en el colegio y cómo ha cambiado la enseñanza? Yo creo que esta pregunta va más dirigida a, ya lo dijiste, lo de las tecnologías. ¿Tú cómo usas la tecnología para tu enseñanza, para la enseñanza? ¿Cómo la implementas? Yo pienso que como mi materia es de lengua castellana, a desarrollar habilidades de lectura y escritura, yo pienso que es un reto, ¿no? Es un reto porque dependiendo de la concepción en la que yo esté, pues si yo le puedo pedir al estudiante que desarrolle un texto, pues debe ser un texto real, ¿sí? Porque si no, pues lo va a copiar de internet y eso no tiene sentido. La tecnología yo pienso que la podemos utilizar a través de identificar, por ejemplo, qué es lo que los estudiantes usan y nosotros traerlos al aula de clase. Hace poco hicimos una experiencia con los chicos de 11. Ellos leyeron la Ilíada y la Odisea y a partir de eso tenían que crear un perfil en una red social. Entonces,
desde mi visión de la evaluación que hice de ese ejercicio, la gran mayoría de los estudiantes cumplió y comprendieron el valor de la obra literaria que estaba adecuada en un contexto histórico y lo pasaron acá, ¿sí? Entonces, eso, por ejemplo, sería una alternativa. Otra, indiscutiblemente nosotros somos muy visuales, entonces pues pienso que traer videos, traer canciones, traer todo tipo de texto que circula en la cultura, ¿sí? Entonces, por ejemplo, una canción de reggaetón de reggaetón, de salsa, de vallenato, se convierte en un texto que puede ser leído en clase. Pensemos, por ejemplo, en identificar una serie. Entonces, en una serie que es un texto del contexto, entonces vamos a identificar visiones de mundo, personajes, trama, argumento en una serie. Para mí sería una maravilla poder trabajarlo así. Decir, hoy el análisis de un periodo va a ser una serie. Y si tú miras de la serie, podemos identificar habilidades de comprensión, habilidades de producción de texto. Y estoy desarrollando lo que deben tener mis estudiantes. Usando Usando lo que ellos tienen allá. el ambiente virtual. Exacto. Qué bueno, profe. Bueno, ¿cuál considera que ha sido uno de los momentos más difíciles en la historia del colegio y cómo se superó? Yo creo que ¿La pandemia? la pandemia. La pandemia, pues por los 2 años que yo llevo. Yo pienso que la pandemia exigió un cambio, un cambio en los docentes de identificar muchas cosas tecnológicas, el crear un correo, el dar una clase virtual, regresar a la alternancia. Eso fue como lo más difícil. Yo vi en Fe y Alegría, a diferencia de los otros colegios, algo muy organizado, ¿sí? Muy organizado en cuanto a las clases. Yo venía de un colegio rural y pues no podíamos por la conectividad de una clase, entonces era a través de guías. Y yo llegué acá y no, es que tú vas a una clase virtual. Habían estudiantes que uno se daba cuenta que no lograban conectarse de alguna manera, pero habían otros estudiantes que sí conectaban con la clase y comprendían y podíamos hacer un trabajo chévere. Qué bueno, profe. Bueno, ¿cuál crees que ha sido el proyecto educativo más innovador desarrollado por el colegio? El más innovador. Pues a mí me parece que este colegio hace, o sea, tiene un énfasis y creo que lo tenía en conversación. ¿Cómo puede conocer uno el colegio? En conversaciones que ha tenido con sus compañeros. Creo que un fuerte de este colegio es por el lado de las ciencias naturales, de la biología. Me parece que ese proyecto apuntado. Me gusta lo que hace el profesor John Dairo respecto a mostrar cómo la química se puede encontrar en elementos comunes como una limonada, como un café. Hay un libro que recuerdo que se llama Química está en la sopa. Y entonces todos esos procesos, ese proyecto me gusta. Me gusta también un proyecto que he visto del profesor Arbey, que es del uso de tiempo libre. Entonces, cuando tú vas por el descanso y ves estudiantes que están jugando ajedrez, me parece chévere porque ellos están aportando a esas habilidades, ¿no? También lo he visto en las tardes. Entonces, yo pienso que esos proyectos de uso de tiempo libre y desde algunas asignaturas me parecen interesantes. Profe, de lo que has vivido en el colegio, de lo que esperemos que vivas, que estés acá en el harto tiempo laborando en el colegio, que es lo deseado. ¿Cuál sería tu IEFA soñado? ¿Cuál sería el colegio que sueñas? Uf, yo imagino un cambio en la metodología. Me gustaría trabajar por proyectos que involucren diferentes áreas, que involucren los intereses de los estudiantes, quitar muchas cosas del currículo que no se deben dar. Me imagino ese proyecto que el rector está empezando de aulas especializadas, me imagino mi salón con video BIM, con equipo de sonido, con internet, donde yo pueda poner un audio sin ninguna dificultad, porque eso ha sido muy difícil. Tengo que traer mi cable, tengo que traer mi bafle, tengo que traer mi computador, entonces eso hace que el proceso sea un poco más difícil. Entonces, desde la parte tecnológica me imagino un salón en el que yo cuente con eso. Me imaginaría un salón de lectura en el que los estudiantes tengan cojines y se puedan acostar y puedan leer desde la forma que quieran. Un salón con biblioteca. Me imagino una IEFA lectora de historias. Me imagino una IEFA donde los estudiantes puedan decir y puedan construir sus opiniones, ¿sí? Libremente. Donde puedan ser escritores de texto, leídos entre todos. Me gustaría desarrollar todas esas habilidades de los estudiantes desde eso. Pienso que el ambiente debe ser fortalecido, pero también debe cambiar la percepción que tenemos de la educación. Para nosotros, o sea, pienso que como docentes deberíamos hacernos la pregunta, ¿qué queremos desarrollar en nuestros estudiantes? Y más allá del que queremos, ¿cómo lo vamos a lograr? ¿Sí? ¿Cuáles van a ser mis estrategias pedagógicas para lograr eso? ¿Sí? Más allá de transmitir conocimiento, porque el conocimiento lo van a encontrar en Internet. No, nosotros debemos ser agentes de cambio, entender que tenemos una influencia en un estudiante, desde cómo lo tratamos, cómo lo decimos. Para mí sería maravilloso desarrollar un proyecto de comunicación asertiva en toda la institución, que vaya desde padres de familia, docentes de aula, directivos y estudiantes, para mitigar eso que yo he podido ver de la violencia en el lenguaje físico. Entonces, eso sería mi jefe soñado. Que es gratificante que pues lastimosamente no se debe, pero ojalá algún día y pues lo que sueñas se cumple. Chévere, ojalá, esperemos. Se vale soñar. Claro.
Entonces esa fue la pequeña entrevista, profe. Muchas Listo, Jordi. gracias. Mil gracias Muchas a ti. gracias a ti y gracias comunidad 10. Vale, chao.